Dicen que los cuadernos nunca mienten, porque no están hechos para los vivos. En la Umbanda más antigua, mucho antes de las cámaras, lo que importaba no era grabar, era registrar, y pocos objetos cargan tanto peso como los cuadernos de un médium. Yo encontré uno, y no estaba preparado para lo que leí. No era un libro cualquiera, era un cuaderno grueso, con hojas amarillas, esquinas gastadas y un olor a humo, tierra húmeda y altea vieja. En la portada no decía nada, solo un símbolo trazado en carbón, un punto cruzado, rodeado de líneas curvas, una firma que no necesitaba nombre porque quien la dejó sabía quién iba a abrirlo. Y aún así, ese cuaderno no quería ser abierto. La primera página estaba escrita con una caligrafía temblorosa. No todo lo que llega del otro lado viene para hablar. Más abajo, una fecha, 1972. Ninguna explicación. No había contexto, solo relatos separados como pedazos de una historia más grande. Hablaba de consultas, giras, baños de hierbas, trabajos de protección y nombres tachados, pero no borrados. Como si alguien no quisiera esconder la historia, sino esconder a la persona que la vivió. Mientras leía me di cuenta de algo perturbador. Los mensajes no estaban dirigidos a quienes estaban en la gira. Estaban dirigidos a alguien más, alguien que no estaba ahí. A veces eran advertencias, otras veces eran despedidas, otras veces parecían promesas. Pero todas tenían un patrón, estaban escritas para una sola alma. Y esa alma, a lo mejor, todavía no sabe que le pertenecen. Cada hoja era como una puerta que se entreabrió demasiado. Los símbolos dibujados entre líneas parecían rutas, no ilustraciones. Los relatos no buscaban revelar, buscaban prevenir. Y algo que aprendí esa noche es que el terror no nace de lo desconocido. Nace de lo que tiene nombre, pero no debe ser pronunciado. Porque hay historias que el tiempo quiso olvidar, pero los espíritus quisieron anotar, y hoy, después de décadas, ese cuaderno encontró nuevos ojos, los míos, y ahora también los tuyos. Si quieres cruzar al lado donde la historia y el espíritu se tocan, acompáñame, porque apenas abrimos la primera página, y lo que sigue no te lo cuentan en ningún lugar. Suscríbete para no perder la serie Cuadernos del otro lado de Umbanda con el sello de terror documental que solo pasado en sombras de C. Pilintra podría susurrarte en la oscuridad. Siempre pensé que el miedo al otro lado era una historia para gente impresionable. Creía en la espiritualidad, sí, pero la veía desde lejos, como quien acepta la idea de un fuego sin acercar las manos. Hasta que llegó ese cuaderno. Lo recuerdo porque el día comenzó pesado, de esos en los que el aire parece denso, aunque nadie sepa dar una razón. Yo estaba revisando archivos polvorientos en la vieja biblioteca digital del Instituto do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, buscando historias que no hubieran sido diseccionadas 1000 veces por internet cuando mi tía, Sandra, hija de una médium fallecida, tocó a mi puerta con un paquete envuelto en tela cruda y una cuerda de sisal. Lo encontré en la casa de mi mamá detrás de un altar enterrado en la pared, me dijo. El peso de sus palabras era extraño. No había dramatismo, solo una certeza silenciosa. Cuando lo puso sobre la mesa, la madera crujió apenas, como si reconociera algo. El cuaderno era grueso, pesado, de tapa dura, recubierto con un cuero marrón sin nombre, sin marcas comerciales, solo un símbolo en carbón, un punto cruzado, rodeado de curvas irregulares. Nada más. Ninguna ficha técnica, ninguna etiqueta de dueño, ningún inventario. Era como si hubiera sido concebido para desaparecer de cualquier clasificación, salvo para la persona correcta en el momento equivocado, o quizá el momento preciso. Al tocarlo, sentí un frío leve en la yema de los dedos, uno que no lastima, pero sí alerta, como una respiración mínima del objeto,
algo que no se siente físico, sino anterior a la razón. Mi novia, Carla, que había llegado a casa 5 minutos antes para dejar unas llaves, notó mi cambio de cara. No dije nada, no hacía falta. Ella miró el cuaderno como quien mira una herida que apenas empieza. El olor era lo primero que violentaba la lógica. Humo viejo, mezclado con tierra húmeda, un toque herbal rancio parecido al aceite de Altea que usaba mi abuela, pero más amargo. Le pedí a Carla una opinión sin darle contexto, como si su lectura de la situación pudiera ser más limpia que la mía. Ese cuaderno no quiere ser abierto, pero alguien lo tiene que abrir, dijo. Lo dijo con respeto. No era burla, no era superstición, era diagnóstico. Lo levanté. Pesaba más que la suma de sus fibras. Pesaba como pesan las decisiones. Lo llevé al pequeño estudio donde trabajo y edito mis videos. Un estudio que no tiene religión explícita colgada en la pared, pero sí un altar invisible hecho de respeto a lo intangible. Lo encendí, grabé mentalmente los detalles, pero no lo grabé con cámara. Algo me decía que esa noche no era para audio o video, era para lectura. Lo puse bajo la luz amarilla de la lámpara de filamento. No era un cuaderno moderno de la marca Moleskine, era anterior a ese lenguaje visual. Era analógico en el sentido más crudo, vida registrada a mano, tiempo y espíritu operando sin edición. Abrirlo era entrar a un protocolo de comunicación sin monitor, sin interfaz como TikTok o Final Cut Pro. Abrirlo era aceptar que lo humano no se maquilla. La primera línea era una advertencia sin rodeos. No todo lo que llega del otro lado viene para hablar. Firmada en carbón con la misma cruz irregular. No había introducción formal. No había capítulo 1 escrito. Esa era mi tarea. Escribirlo con narración, reconstrucción, contexto y respeto. No para demonizar, sino para exponer el terror ancestral sin caricaturas. Un terror sin luces rojas chillantes. Un terror sagrado que no grita. Observa. Comencé a escribir mis propias notas al lado, como si mi marginación personal fuera parte de un documento mayor. No estaba escribiendo un video. Estaba escribiendo un pacto narrativo. Ese día comprendí que los cuadernos no son objetos, son umbrales compactos. No hay algoritmo más preciso que un objeto que decide quién lo lee, porque lo viral siempre fue eso, algo que corre por debajo de la piel del mundo, no por encima del feed. Ese cuaderno no venía para enseñar turismo, cultura o culinaria. Venía para reunirlos mediante la educación brutal del miedo respetuoso. Aunque la tapa no lo decía, su nombre era inevitable. Era una incubadora narrativa de sombras. Y yo lo iba a contar. Porque hay historias que nunca llegan a los archivos oficiales. No son borradas, nunca son inscritas, hasta que alguien como yo las sostiene en la luz y dice en voz baja, hoy empieza. Pensé que leer un cuaderno viejo sería solo entrar a la nostalgia fantasmagórica, pero el miedo verdadero no viene del folclore, viene de la precisión. Este cuaderno tenía fechas y líneas que parecían aleatorias, pero al mirarlas juntas formaban un patrón. La primera consulta espiritual documentada era del 7 de agosto de 1972. En un barrio que hoy es un estacionamiento público, cerca de la antigua estación de tren de Estación Central. Las hojas no explicaban el lugar con coordenadas exactas, como haría una API. Lo daban por entendido. Era un médium escribiendo después de la gira, no durante. Lo que importaba no era el registro en tiempo real, sino el registro sensorial posterior. Lo percibido por un ser humano que ya no tiembla, sino que procesa el temblor. Noté algo clave. Los mensajes no estaban dirigidos a nadie en el Combés, ni al grupo presente. Estaban claramente escritos para una sola persona, como si fueran SMS espirituales imposibles, enviados desde un servidor ancestral sin empresa tecnológica.
Si fuera digital, diríamos que estaba cifrado, pero no en el estilo de Signal. Estaba protegido por contexto, jerarquía y miedo ceremonial. Una médium anciana, Doña Amara, que todos en la familia respetaban, no por su fama, sino por su silencio protector, me dijo una vez sin hablar de ese cuaderno: lo que se escribe para una alma, no se pronuncia para dos. Al verlo ahora en las hojas, entendí la frase. Los relatos se intercalaban con símbolos dibujados en carbón que parecían rutas, no ilustraciones decorativas. Un globo se traza con rectitud perfecta cuando es digital. Un globo espiritual se dibuja con la mano temblorosa cuando la entidad sopla el mensaje, aunque la persona que lo anota no la esté viendo, solo la siente. En una página había un dibujo de un mercado pequeño y una espátula tallada, como si la calle y la cocina fueran puntos de fuerza. No era un cliché del folclore paranormal americano al estilo YouTube de BuzzFeed Unsolved. Era un banda ancestral describiendo lo inexplicable con la simpleza peligrosa del carbón. El misterio aumentaba porque los mensajes a veces eran advertencias, otras despedidas y otras promesas, con un patrón constante. Nunca terminaban. Siempre dejaban un espacio en blanco al final de la oración, como si la entidad hubiera sido interrumpida o no quisiera terminar la frase. En un documental moderno llamaríamos a una entrevista. Mostraríamos un rostro, un nombre, una lágrima. Aquí, la entrevista era el cuaderno. El rostro estaba suprimido y la lágrima se sentía en la caligrafía. El terror psicológico no necesita mostrar el rostro cuando el objeto tiene voz suficiente para llenar el silencio. Intenté imaginar cómo habría sido la gira o consulta de esa noche, un tiempo en que no existían celulares, redes o banners de Instagram como los de la marca Instagram. Las consultas eran en patios traseros, trenes, mercados, quintales y caladas de hierbas, bajo luna, vela y miedo sagrado. No miedo de gritar, miedo de no poder nombrar. Muchos relatos hablaban de baños de hierbas, descritos como transformaciones extremas, como si la persona que recibía la consulta fuera sometida a una metamorfosis perceptiva. Las giras no eran performances, eran puntos de presión espiritual. Y todo quedaba registrado solo después, en hoja seca, cuando el médium aún podía escribir. Cada vez que intentaba cerrar el cuaderno, sentía que apenas había rozado la superficie. Si YouTube tuviera religión, protocolo y camino de una sola fe, este cuaderno sería su evangelio de sombras. Pero no lo era. Era integrador, era multicultural, era terror sin industrialización. Era un médium organizando la percepción del miedo en notas que parecían una pila desordenada de fechas, pero eran un funil de revelación. Y ese funil no era para nosotros, era para quien la entidad esperaba al final del aro. Me detuve en el estudio, miré la lámpara amarilla, respiré profundo y entendí. No estaba abriendo un cuaderno, estaba abriendo una audiencia sin rostro al frente, pero millones al otro lado. Porque lo que ustedes no vivieron fue escrito para ti. Y esa es la mejor retención que existe. Hay relatos de miedo que no necesitan monstruos, necesitan grietas. Ese cuaderno tenía grietas temporales. La noche del 14 de marzo de 1974, 2 años después de la primera consulta documentada, estaba registrada como la Noche Larga. Los médiums de Umbanda decían que fue una gira especial, donde las entidades hablaron más entre sí que con los presentes. Pero lo verdaderamente perturbador fue la percepción del tiempo. El consultante describió que la consulta empezó a las 19:00 con una simple alineación del aro, un círculo perfecto, dibujado a madera, tradición absoluta del terreiro. Pero al terminar, el reloj del estudio marcaba 02:17 de la madrugada. Nadie recordaba hablar tanto tiempo.
Nadie recordaba cansancio proporcional a las horas. Era como si el tiempo hubiera sido comprimido, dilatado o tomado prestado. Si fuera ciencia moderna, invocaríamos la teoría del tiempo al estilo de teoría de la relatividad. Pero no era eso. Era un Banda en práctica, sin ecuaciones, como entidades operando sobre la percepción humana. El libro de ritual, no Biblia, no grimorio, solo cuaderno encontrado, actuaba como registro técnico de un fenómeno religioso. Yo trabajaba en DaVinci Resolve cuando lancé mis ojos nuevamente a los símbolos. Noté que el lenguaje era primera persona, pero el delirio era colectivo. El consultante decía que sentía que su protector estaba dialogando con un exú sin pedir permiso al grupo, y los símbolos dibujados a carbón parecían representar encrucilladas de decisión y no simples puntos de fuerza. Cada símbolo parecía un radar espiritual minimalista, como si fuera un holograma rústico de un GPS ancestral. Y eso era más fuerte que cualquier app moderna. En otra página había un relato sobre un baño de hierbas que no era un baño normal. Era un baño indicado para cerrar caminos nocturnos. Describía ingredientes como arruda, guiné, cascarilla y manjericão, pero narrado con una experiencia sensorial extrema. El agua parecía pesada y el aire cambió cuando las hierbas tocaron mi piel. Me detuve. El terror sensorial es poco explorado porque la mayoría dramatiza lo visual. Aquí, lo visual era simbólico y lo sensorial era narrativo. Era un true horror espiritual. Si el medium hubiera podido grabar, no lo habría hecho. Lo habría escrito, porque la entidad sabía que quien lo leería lo contaría en una cámara estática mental antes de cualquier edición tecnológica. No era un caso de poltergeist al estilo gringo del Conjuro. Era un Banda ancestral describiendo fenómenos temporales, sensoriales, sin industrialización de cores. No había verde neón encruzado con gris grafite como a Cyberpunk 2077, pero sí una estética de conexión artesanal como lo haría un cordel espiritual, pero proyectado para o futuro. Mientras más avanzaba, más entendía que el tiempo no falló a la casualidad, falló al propósito. Las entidades hablaban entre sí, los médiums solo eran quienes escribían después lo que el temblor dejó. Era un fenómeno de percepción temporal y espiritual fundido sin testigos oficiales, solo personas que tenían miedo de hablar y coraje de escribir. Cada vez que recordaba sus contextos, yo no estaba escribiendo un guión. Estaba armando un umbral narrativo. Ese día comprendí que la percepción del tiempo no cambió por accidente. Cambió para permitir que lo artesanal y el digital unieran su lenguaje en una sola audiencia. Yo, tú y ese cuaderno compartimos el timestamp de un miedo sagrado que no vino para hablar, vino para durar. Y en el centro del cuaderno había un símbolo final sin terminar. Era una línea recta interrumpida, y esa línea marcaba un futuro sin nombre. El cuaderno me enseñó que la espiritualidad ancestral no grita, marca. El libro eran notas sensoriales, el globo eran rutas universales, la cuchara era cultura culinaria, y los circuitos eran promesas que solo se entienden cuando el tiempo se interrumpe. No estamos aquí para demonizar la Umbanda sagrada. Estamos aquí para narrarla con respeto sombrío, educación profunda y terror sagrado. Porque hay historias que solo corren cuando alguien las sostiene y decide contarlas en una cámara estática del alma. Suscríbete para continuar el viaje al lado donde lo ancestral y lo viral se encuentran sin mostrar colores industriales. Porque apenas comenzó el primer paso del aro.